Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. La institución le da la bienvenida a sus clases virtuales y que les saluda es el profesor Juan Pablo Quispe. El curso que se va a dictar el día de hoy es razonamiento verbal. Ese es el curso del cual yo voy a estar encargado. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Para poder empezar con el razonamiento verbal, vamos a tener que hacer necesariamente una introducción al curso. ¿De acuerdo? Es importante siempre en cada curso que se empieza poder hacer una introducción, ya que esta va a ser la base que genera el conocimiento necesario para más adelante. Se van a formar las bases, se van a formar los cimientos, que esto puede hacer que nosotros podamos entender lo que en próximas clases vamos a ver. ¿Bien? En tal caso, la introducción al razonamiento verbal. ¿Qué es el razonamiento verbal? Te habrás hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué curso es el razonamiento verbal? Bueno, el razonamiento verbal, vamos a dividirlo en dos palabras, porque vemos aquí dos palabras que son razonamiento y aquí verbal. Razonamiento viene de razonar, ¿de acuerdo? Y tenemos la palabra verbal. Razonar verbalmente es lo que vamos a tratar de definir. ¿Bien? Entonces, razonar, ¿qué significa? Significa poder discurrir o pensar ordenadamente para llegar a una conclusión. ¿De acuerdo? La única capacidad que tenemos los seres humanos es de poder razonar. Los animales no razonan, las plantas no razonan, mucho menos los seres que no tienen vida. Solamente el único que puede razonar es el ser humano, o sea, nosotros, tú y yo. Y por ende, ese razonamiento nos va a llevar, como ya hemos dicho, a poder pensar o discurrir ordenadamente para poder llegar a una conclusión, a algo certero, a algo lógicamente cierto, ¿no? Bueno, después tenemos la palabra verbal. ¿Qué es la palabra verbal? ¿Qué tiene que ver o qué significa dentro del razonamiento? Muy sencillo. Verbal significa todo aquello referente a la palabra. Todo lo que decimos, todo lo que escribimos. ¿De acuerdo? Por eso el razonamiento verbal va a tener que ser ordenar nuestras ideas para poder llegar a una conclusión mediante la palabra. Todo referente a la palabra. ¿De acuerdo? Vamos a definir entonces qué es el razonamiento verbal, ya que hemos visto qué es razonar y qué es verbal. ¿Bien? Vamos a decir lo siguiente del razonamiento verbal. Decimos que es el conjunto de actividades mentales, muy bien, que se dan en la mente, en tu mente, en la mía, que consiste en la conexión de ideas. Hay que hacer una conexión. ¿De acuerdo? En nuestra mente siempre va a haber ideas y esas ideas se tienen que conectar una entre otras para poder dar algo razonable, para poder dar un contexto objetivo. ¿Bien? También dice que es la capacidad para razonar con contenidos verbales. Ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Es la capacidad de razonar, pero con contenidos verbales. Continuamos. ¿Cuáles son los temas del razonamiento verbal? ¿Bien? En esta introducción a este curso vamos a ver a un modo general, ¿no? Vamos a detallar pinceladas de cada tema de razonamiento verbal. No lo podemos hacer ahora porque esto implica muchas clases y mucho tiempo. Por eso vamos a ver de una manera general y amplia cada uno de estos temas. Bien, el razonamiento verbal como disciplina está constituido por 5 temas principales. Bien, ahí ya te estoy dando una clave. Son 5 temas principales que van a definir el razonamiento verbal o que se van a tomar dentro del razonamiento verbal. ¿De acuerdo? Estos 5 temas van a poseer principios, contenidos, características, objetivos y métodos propios. Muy bien, te está diciendo primero que hay 5 temas y que van a tener todas estas características de por medio. ¿Cuáles son estos 5 temas? Muy bien, el primero van a ser los sinónimos, ¿de acuerdo? Tenemos también a los antónimos. Seguidamente tenemos las analogías. Por cuarto tenemos las oraciones incompletas. Y por último tenemos la comprensión de lectura. Estos van a ser los 5 temas que se van a tratar dentro del razonamiento verbal. El día de hoy los vamos a ver de forma general, ¿de acuerdo? Porque si nos detenemos solamente en sinónimos podríamos demorarnos 2 o 3 clases, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo solamente de manera general, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis en lo que estoy diciendo para informarte que en este curso va a ser necesario que puedas contar con un diccionario a la mano, siempre. ¿Por qué? Porque nuestro vocabulario a veces es muy precario, muy pobre. Hay palabras de repente que no conocemos.
Y cuando vamos a tratar de leer un texto, estas palabras que no conocemos van a hacer como consecuencia que no entendamos qué es lo que nos quiere decir un texto, ¿de acuerdo? Entonces es lo bonito de este curso, que nuestro vocabulario se pueda ampliar, ya no saber solamente unas 1000 o 2000 palabras, sino 4000, 6000 palabras, que es lo ideal, lo lógico, para poder entender algo, ¿de acuerdo? Entonces sí, les pido que puedan tener un diccionario para poder entender más adelante en los siguientes cursos cada palabra o el significado de las palabras, ¿sí? Cierro paréntesis y continuamos, ¿de acuerdo? La lectura a este curso es muy básica para poder entender. Bien, seguimos. ¿Qué son los sinónimos? Vamos a definir a los sinónimos. ¿Bien? Los sinónimos son palabras o pertenecen al grupo de palabras que tienen diferente escritura y sonido, atento ahí, pero un mismo significado. Bien, te está diciendo que se van a escribir de manera diferente, van a escucharse de manera diferente, pero en el fondo van a querer decir lo mismo, ¿de acuerdo? Un ejemplo, tenemos aquí tres palabras que son sinónimos que quieren decir lo mismo: desorden, caos y enredo. Son sinónimos las tres, ¿de acuerdo? Dentro de una escrita o un texto pueden significar lo mismo, a excepciones de que lo vamos a ver más adelante todavía. ¿Bien? Candor, ingenuidad y sencillez. Por ejemplo, tenemos acabar, finiquitar y terminar. Decía, esto es muy importante del conocimiento de las palabras. Si no sabemos el significado de las palabras, va a ser muy difícil poder entender algo o un texto, ¿no? Por ejemplo, hay palabras que son familiares, que las escuchamos todos los días. Por ejemplo, el desorden, ¿no? El desorden, tu cuarto está desordenado, hay un desorden en el mercado, ¿no? En mi cuaderno es un desorden, ¿de acuerdo? Has escuchado caos, ¿no? Todo fue caótico, hay un enredo, ¿no? Pero de repente si escuchamos la palabra finiquitar, ¿de acuerdo? De repente algunos sí lo han escuchado, pero otros no. Finiquitar, bueno, como ya te dice aquí, ¿no? Significa acabar, terminar. Finiquitar viene siendo lo mismo. Pero en un texto, si tú ves por ejemplo la palabra finiquitar, ¿no? Hay que finiquitar el negocio. Finiquitar, escuchas y te quedas, si no sabes la palabra no vas a entender lo que dice, cuál es el mensaje principal o la información que te quieren dar, ¿no? En tal caso ya sabes cuál es el significado. Más adelante vamos a ver los tipos de sinónimos, que aunque sean sinónimos, acabar y finiquitar, en dos oraciones puede que este término no pueda estar incluido dentro de ello. Como por ejemplo acabar, ¿no? Vamos a acabar el negocio o vamos a finiquitar el negocio. En este caso sí, en este ejemplo que te estoy dando ahorita. Pero si yo te digo, por ejemplo, el cuchillo acaba en punta, ¿no? ¿Has visto un cuchillo? Acaba en punta. No puedo incluir este término para poder definir también que acaba en punta. No puedo decir el cuchillo finiquita en punta. Estaría mal utilizado. No vendría este término en ese texto o en esa oración o en esa palabra. Se puede decir, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero en tal caso todos son sinónimos, ¿te parece? Seguimos. Vamos a ver qué son los antónimos, ¿de acuerdo? Los antónimos van a pertenecer al grupo de palabras también que se van a escribir de manera diferente y se van a escuchar de manera sonora diferente, pero con un significado contrario. A diferencia de los sinónimos, que significan lo mismo, estos van a significar totalmente lo opuesto, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, crecer, ¿de acuerdo? Algo que crece, algo que decrece. Tenemos el ejemplo de claro, lo opuesto sería oscuro o el sentido contrario, y negro, el sentido contrario, el blanco. Otro tipo de ejemplo, vemos por ejemplo palabras un poco extrañas. Para eso tienes que usar un poco el diccionario para poder enterarte qué es lo que significan cada una de ellas, ¿no? Exhumar. Viendo por ejemplo aquí, enterrar, ¿no? Este término si lo has escuchado, ¿de acuerdo? Y si dice un antónimo, en tal caso exhumar sería ya desenterrar, ¿no? Sacar algo, ¿no? Entonces exhumar significa eso, ¿no? Sacar algo, desenterrar. Y si significa desenterrar, el antónimo, lo contrario, lo opuesto sería enterrar. Bien, tenemos también el término o la palabra infiltrar, que significa, ¿no? Adentrarse a algo, ¿no? Incorporar algo, y la palabra apartar, que son dos cosas opuestas o contrarias. Diligente, una palabra, una persona, bueno, que es rápida, que es viva, ¿no? Y lo contrario sería alguien torpe. Bueno, seguimos. Las analogías. Vamos a ver qué son las analogías, ¿bien? Dice que son relaciones de semejanzas que existen entre dos pares de palabras, ¿no?
Ya te está dando aquí el término que analogías son semejanzas. Van a haber dos pares de palabras. Va a haber un par por un lado y tú tienes que hacer la analogía sobre ese par, ¿de acuerdo?, a otros dos pares. Lo vamos a ver con unos ejemplos, ¿de acuerdo? Clases de analogías. Vamos a ver que existen dos clases de analogías. Tenemos lo que son las sinonimias y lo que son las antonimias. Muy bien, un ejemplo claro de sinonimia. Mira, aquí tenemos un par de palabras. Esto significa un par de palabras, abajo otro par de palabras. En tal caso hay dos pares de palabras, como dice aquí, ¿no? Y estas se van a asemejar, van a tener semejanza, van a tener una analogía, ¿de acuerdo? Sinonimia viene de sinónimo, ¿no? Entonces en tal caso, si decimos que apretar es a oprimir, ¿de acuerdo? Te está dando una analogía aquí. ¿Cuál sería la analogía o la semejanza? Entonces flaco también te dirían otro sinónimo. Flaco es a delgado. Quiero que me entiendas aquí o que captes bien la idea, ¿no? Hay dos pares de palabras que se tienen que asemejar, ¿de acuerdo? Te está dando sinonimias, un tipo de analogía. Te está diciendo que apretar, ¿de acuerdo? El sinónimo es oprimir. En tal caso te da otro par de palabras que tiene que haber una sinonimia o sinónimos. Flaco es igual a delgado. Si yo dijera, por ejemplo, apretar es a oprimir y flaco es igual a alto, entonces no habría una analogía, no hay, porque no se parecen, no hay una semejanza. Tendría que arriba ser un sinónimos y abajo sinónimos también, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué son las antonimias con ejemplo. Un entero, ¿de acuerdo? Algo entero, el antónimo será incompleto, ¿no? En tal caso podría decir aquí completo, incompleto, ¿no? Entero, incompleto. Y la analogía de esta será inteligente y tonto. Los dos son antónimos, ¿de acuerdo? Se asemejan por las antonimias, son semejanzas, son analogías, ¿de acuerdo? Continuamos. Vamos a ver qué son las oraciones incompletas. Se dice que las oraciones incompletas son textos, ¿de acuerdo? Son textos a los que hay que agregar una o varias palabras. Hay que agregarle palabras, porque en un texto va a tener un significado con una palabra concorde a lo que quiere decir, ¿de acuerdo? Que han sido omitidas para completar su sentido. En tal caso, las palabras que van a ser omitidas, ¿de acuerdo? Estas palabras tienen que ser rellenadas para completar su sentido. Lo vamos a ver en un ejemplo. Mira, el primer enunciado, bueno, este enunciado dice, dicen que tengo, y después hay un espacio para el fútbol, ¿de acuerdo? Entonces aquí podría poner 1000 palabras o una frase o algo, pero hay un significado, ¿de acuerdo?, objetivo, en la cual da sentido a esta oración, ¿de acuerdo? Entonces yo podría poner acá, dicen que tengo entradas para el fútbol, dicen que tengo plata para jugar al fútbol, etcétera. Pero en tal caso la palabra que completa correctamente la oración es aptitud. Estamos hablando de la aptitud. Dicen que tengo aptitud para el fútbol. Si yo pongo esta palabra aquí, le da un sentido, digamos, propicio, se puede decir, ¿no? Un sentido completo. ¿Okay? En tal caso, vamos a ver que las oraciones incompletas va a haber palabras que se omiten y que uno mismo tiene que completar para darle un sentido. Continuamos con la comprensión de lectura. La comprensión de lectura dice que es la capacidad para entender lo que se lee. Muchas veces leemos algo y no comprendemos. Y decimos que no tenemos esa capacidad. Y eso es mentira. ¿Por qué? Eso implica muchos factores, ¿no? Como por ejemplo el desconocimiento de algunas palabras. Eso sí nos implica, digamos, una tara para poder comprender algo, ¿no? Digamos, es una barrera, una valla, no podemos pasar porque desconocemos lo que le estamos leyendo, no conocemos la palabra, ¿de acuerdo? Y en este caso, por eso en este curso vamos a tratar de ampliar ese vocabulario para poder entender una mejor comprensión, ¿no? Hay palabras que desconoces y por ende no vas a poder entender el texto porque obviamente desconociste esa palabra, ¿sí? Entonces se puede decir que la comprensión de lectura también hace referencia al significado de las palabras. Como ya te dije, tienes que saber el significado de cada palabra para poder comprender o entender lo que se lee. Y también hace referencia con respecto a la comprensión global del texto mismo. No solamente las palabras es lo que tienes que saber, sino vas a entender todo el contexto del texto que estás leyendo, o del libro, o de cualquier, como dije, texto que puedas leer o adquirir. Entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Vamos a ver aquí y vas a ver lo siguiente, ¿no?
Vas a leer atentamente el siguiente texto. Esto es la tarea, ¿de acuerdo? Vas a leer atentamente el siguiente texto y vas a escribir el significado de las palabras. O sea, lees el texto y vas a ver, vas a leer, escribir el significado de las palabras que van a estar subrayadas. Luego vas a reemplazar ese texto, o sea, con los sinónimos de las palabras subrayadas. En este texto que te voy a enseñar a continuación, ¿de acuerdo? Hay palabras que de repente no conocemos, no conocemos. Le vas a dar el significado a esa palabra o vas a buscarle el sinónimo de acuerdo, adecuado, y la vas a reemplazar. En tal caso, lo que te estoy diciendo es que tienes que escribir otra vez el texto y reemplazar esas palabras subrayadas por las palabras que ya puedas entenderlas. ¿De acuerdo? Así vamos a ampliar un poco el vocabulario. Bien, dice lo siguiente el texto. A ver si lo has entendido. Al caer de la noche, la carretera estaba en penumbras y no hubo más remedio que pernoctar en ese lugar hasta vislumbrar el alba. Al amanecer se escuchaba el estrépito caudal de un río que arramblaba en sus diáfanas aguas un sinnúmero de especies acuáticas. Era algo inaudito ver cómo toda la naturaleza estaba en bonanza. A pesar de todo, circundaba a nuestro alrededor. Bueno, en realidad dice, a pesar que. Acá hay un errorcito, ¿no? Acá le cambias por qué. A pesar que todo circundaba a nuestro alrededor. Fue algo sencillamente prodigioso, ¿no? Ya vemos las palabras que están subrayadas: penumbras, pernoctar, vislumbrar, estrépito, arramblar, diáfanas, inaudito, circundaba, bonanza, prodigioso y estrépito. ¿De acuerdo? Entonces vas a tú desarrollar esa tarea en tu cuaderno y vas a reemplazarlas por los sinónimos, pero vas a tener que escribir el significado de cada una de ellas. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy.